Ok, siguiendo el ejemplo, acá están los códigos asignados a cada una de las letras para conformar el nombre Ninoska. Está el código de separación de letra y de separación de palabra. Entonces, te piden hacer un detector de, de secuencia sin traslape. Con traslape quiere decir, por ejemplo, que si tu secuencia es 0, 1, sí, 0, 1, 0, 1. Si tú tienes un código que es, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, si es con traslape, o sea, esa figura puede aparecer múltiples veces. Te aparecería ahí y ahí, porque tiene traslape, con traslape. O sea, puede aparecer sobre sí misma dentro de la misma secuencia. ¿Ya? Y después volvería a marcar aquí. Pero si fuera sin traslape, aquí es el primero que aparece, lo reconoce. El segundo no lo reconoce. Aquí marca cero y dice, ah, quizá comienza la secuencia, pero realmente no. Viene el siguiente cero y dice, ah, ya, aquí sí. Entonces esto sería con traslape, detecta esos dos. O sea, perdón, sin traslape. Y con traslape detectaría tres. Ya. Ok, a nosotros nos piden sin traslape, así es que sería el modo verde. Ya, o sea, este es el más sencillo porque no tengo que andar pensando de en qué parte se repite de nuevo la secuencia. Entonces, para escribir Ninoska, primero, claro, iniciaría la palabra. Eh, Me parece que no hay código para eso, hay separación de letra y separación de palabra. Entonces partiría primero con la N, sería 01, 00. Y aquí viene separación de letra, 1, 0. Luego va la I, ni, mm, no, y así sucesivamente. Bien, entonces ahí tenemos la palabra Ninoska, separada cada letra por un separador de letra, para que sepa la máquina en qué momento termina de entregar una letra y ya está haciendo la otra letra. Porque, por ejemplo, S00, ah, S00 con S01, si no estuviera separado por S10, podría perfectamente ser una A. Entonces, para evitar eso, se usa el separador de letra. Ahora, entonces nuestro detector tendría que partir detectando el 01 primero. Vamos a tener nuestro estado 0, el cual va a reconocer una entrada 01. Si hace eso, está comenzando a detectar una N, pero también podría ser una O, 01, o una K, 01. Entonces, tiene que no detectar que sea un 00, otro estado, y de aquí tiene que terminar la palabra. 1-0. Eso. ¿Ya? Y recién aquí hemos detectado de que tenemos una N. Tenemos una N. Me quedo feo. Ya. Entonces este voy a llamar S1, S2, S3. Pero estos podrían tener otros nombres, siendo como estados, subestados. Y los estados grandes, que sean la completitud de cada letra, tener un nombre tal cual. Pero de repente mantenerlos así, numerados, es más fácil. Y bueno, aquí después hay que completar todo el resto de rondas de cada uno de estos. Ya. Se perdió un poco de calidad conforme que íbamos avanzando, pero, pero se entiende.
¿ya? Y agregué aquí la terminación de palabra, como separación de palabra, para que entienda la máquina de que Ninoska es una palabra separada de otra cosa, y es como el término. ¿Ya? Así como cada una de las letras se verifica como una vez que ingresa ese dato, el 1-0, tiene que analizar lo que ingresó. Y dice, ah, ya, sí es una K, ya, sí es una S, y así. Ya. Entonces aquí está. Ahí va hasta la N, después hasta la I, de nuevo la N, una O, la S, la K y la A. Ninoska. Ahora, este estado que está aquí eh, tiene una segunda rayita por afuera, indica que todo esto es una máquina de Moore. Las máquinas de Mili se pueden entender de esta forma. Aquí hay una máquina de Mili sencilla, donde cuando ingresa un 0, tiene una salida 0. O sea, la máquina reacciona según la entrada. Y aquí vuelve cuando es 1 y genera una salida 1. De igual forma, falta aquí. ¿Qué pasa si estamos en ese 0, cuando estamos parados aquí, e ingresamos un 0? Nosotros pasamos a ese 1. Y si nosotros después de ese 1 ingresamos un 1, nosotros deberíamos movernos a ese 0. ¡No! Ahí, ahí. No murió la Nina. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si estamos en ese 0 y recibimos un 1? Bueno, yo puedo decir de que si ingresa un 1, nos quedamos donde mismo, en estado 0, y no generamos salida. Pero yo no lo especifiqué. Así es que eh, podríamos perfectamente decir que es una máquina parcialmente especificada. Sé lo que pasa cuando ingresa un 0, pero no sé lo que pasa cuando ingresa un 1. ¿Ya? Y eso es lo que se tiene que hacer en el sistema. Ya, ahora entonces, teniendo todo este diagrama, ¿qué es la máquina? Ah, perdón, me faltó explicar la máquina de Moore. Bueno, la máquina de Moore, en vez de generar sus salidas en las transiciones, las genera en los estados. Aquí está el estado 1, acá está el estado 0. Y cuando estemos en el estado 1, va a estar activa la salida. Entonces, bueno, en las máquinas digitales, en las transiciones ocurren súper rápido. Entonces, se genera un pulso rapidito y ya no existe. En cambio, en las máquinas de Moore, la salida permanece mientras que nosotros estemos en el estado. Eso respecto a las máquinas de Mili y las máquinas de Moore. Una manera de acordarse es de que la palabra Mili tiene muchos palitos. Entonces, puedes entenderlo como Mili. Y son muchos palitos. Entonces, la salida está en las transiciones, en los palitos. Mientras que la máquina de Moore tiene muchos circulitos, entonces genera las salidas en los estados, porque son los circulitos. Bueno, yo, como es una máquina sin traslape, eh, podríamos decir de que todos los estados, cuando no se cumplen, vuelven al estado anterior. O sea, si yo voy por acá en el 00 y necesito ingresar un 1-0 y me equivoco e ingreso un 1-1, ya no se generó la palabra Ninoska. Entonces, uop, tengo que volver a iniciar y tengo que volver a comenzar a contar la secuencia hasta que se complete literalmente lo que está aquí, Ninoska. Entonces, él, como necesita un 1-0, yo necesito cualquier otra cosa excepto 1-0, lo cual es 0-0, 0-1 y 1-1. Yo puedo resumir eso de la siguiente forma: 0x, 1, 1. La x significa yo no sé qué valor es, pero como sé que tiene que ser 1, 0, bueno, si ya el primero no se cumple, chao.
E incluso este también podría yo cambiarlo y que quede x1, porque tiene que ser 0 el que esté ahí. No hay otro. X1. Ahí está. Y esto yo lo puedo hacer con cualquiera de los estados. Y bueno, entre comillas terminaría dejando la máquina totalmente definida. Pero bueno, sigamos. Ok, si yo ahora fuera a ordenar todos los estados, yo tengo aquí el estado S0, S1, S2, S3, etcétera. Y yo fuera a colocar, bueno, aquí este es el estado, escribo pésimo. Aquí está la entrada. Y la entrada siempre va a ser de dos valores. Vamos a tener x1 y x0. El 0 quiere decir que es el bit menos significativo, el que está más a la derecha. Entonces, eh, no, ¿cómo puedo subir esto? Ya, yo necesito 0, 1 y después 0, 0. Entonces aquí, si yo tengo 0, 0, el estado siguiente va a ser S1. Voy a tomar lo que está escrito aquí y lo voy a correr, porque me faltó algo importante. Ah, churros. Ña, ña. Ahora sí, dame este. Si es aquí 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Le voy a poner pausa, esto va a ser largo. Ya, ahora sí. Entonces, en 0, 0, mire, ya me equivoqué. En 0, 1, acá. Aquí pasa S1 y de S1 con 0, 0 pasa a S2. Ahí. Y me parece que era 1, 0. Siguiente palabra pasaba a S3. Ya, este aquí. Pam, param, pam, 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 pam. Ok, bueno, podemos tener también una columna de salida. eh, Aquí, salida, que a veces se coloca con una Z. Y este estado es el estado actual, así que puede quedar como EA, eh, Z. Y aquí, bueno, con todo, depende del estado, así que sería 0, 0, 0, 0, hasta que aparezca S24, que es el último estado. Y aquí, bueno, se rellena. Pues, ¿cuál es el estado siguiente? Yo puedo decir que es S0. Todos vuelven a S0. Cuando se equivoca una vez, todos vuelven a S0. Si es que yo quisiera. Y bueno, viene la parte interesante. Cada uno de estos estados tengo que asignarle un código. Entonces, pucha, aquí viene toda una rama en realidad o sea, toda una unidad de sistema binario lógicos programables. Porque uno puede almacenar bits y eso uno lo hace a través de flip-flops o latches. Está el flip-flop JK. El flip-flop JK, si tú ingresas un 1 en J, el valor que almacena es un 1. Si ingresas un 1 en la K, lo reinicias y vuelve a 0. Si vuelves dos unos, el valor que está aquí dentro se invierte. eh, y si es 0 0, no hace nada, permanece tal cual como estaba. Y tiene la salida normal y tiene una salida negada. Como por si es que el valor que está aquí almacenando es un 1, aquí va a entregar un 1 y aquí un 0. Y si almacena un 0, aquí va a salir un 0 y aquí va a salir el 1. El contrario. Y todo esto en latches. ¿Por qué mi goma es tan pequeña? Me molesta. Ah, ya bueno. ¿En qué estaba?
Los relojes también tienen una, perdón, los flip-flop también tienen una señal de reloj que hacen el cambio, si tienen que guardar un valor o cambiar el valor, lo hacen según los pulsos del reloj. Cuando el reloj hace el cambio ascendente, la mayoría de las veces, ahí es donde el flip-flop reacciona. Hay algunos que lo hacen en la bajada, otros que, bueno, no sé, dependiendo de cómo lo configure el fabricante. Pero tienen esas entradas. Entonces, supongamos que, bueno, hay reglas para definir código de los estados. A ver, las voy a buscar rápido. Ya, ok. Eh, Ando medio oxidado con los valores, pero eh, principalmente esta sería como una tabla reducida. Aquí está el estado S0, las posibles combinaciones de entrada, cuáles serían los estados siguientes y cuál es la salida asignada al estado S0 en este caso. Eh, Quedemos así como de acuerdo de que si aparece el 1-1, que es siguiente palabra, se reinicia todo. O sea, sí o sí va a parar a ese cero de cualquier forma, sin importar la letra en la que esté, la secuencia que esté llegando. Y claro, pues si en ese cero recibe el 0-1, pasa a ese 1, después a ese 2 para un 0-0 y así va avanzando en la secuencia hasta que forme la palabra Ninosca. ¿Ya? Eh, y aquí tengo unos apuntes que en sí no están completos, así que no te los podría pasar. Como ve aquí, Graphic Design is my passion. Porque sí, bueno, quedo a media y espero terminarlo algunos de estos días. Pero te puedo pasar las imágenes de los slides que te voy a mostrar ahora. ¿Ya? Esto es sobre minimización y asignación de estado. Esta es una máquina de Mili, tiene la entrada y tiene la salida. Se reducen los estados porque entre tener una cantidad inmensa de estados es mejor tener una cantidad más chiquita. A ver, ahí está. Ese era el que antes existía, ahora ya no existe. Lo redujimos. Entonces la máquina es más pequeña, es más sencilla de trabajar, todo lo demás. Aquí los estados, cómo se componen, uy, es de la siguiente forma. El estado A en 0 se mantiene en A. En 1 aquí pasa a B. Me voy a colocar a ver si me puedo poner el puntero. Ahí sí. Entonces en 1 pasa a B, B en 0 vuelve a, en 1 pasa a C. Aquí está, A, C. Y cada una de las salidas, bueno, porque es una máquina de Mili, va a asignar una salida a cada una de las transiciones. Entonces, bueno, aquí se comparan algunos y nos damos cuenta de que el estado A y el estado E son exactamente iguales, tanto en la transición como en la salida. Entonces podemos decir que A es equivalente a E. Y donde aparezca E, nosotros aquí en D, por ejemplo, lo reemplazamos con A y el E lo eliminamos. Por eso desaparece. Eh, para no tener que verlo así tabla a tabla, se puede hacer o como un gráfico de implicancia, que es el que está aquí. Ya, aquí tenemos, nosotros ignoramos totalmente la salida y vemos solamente las transiciones. Vemos que el estado A, para que A sea, bueno, perdón, las salidas están acá al lado, en el ladito. Para que A sea igual a E, entonces A tiene que ser igual a A y B tiene que ser igual a B. Pues es redundante porque A sí es igual a A y B sí es igual a B. Entonces lo dejamos aquí como un ticket. Y este par de estados son idénticos, A y E. Seguimos viendo. B. Para que B sea equivalente con E, aquí vemos, B sea equivalente con E, primero las salidas tienen que ser iguales. Ya, las salidas son todas iguales, así que ni un problema. Pero para que sean iguales, A tiene que ser equivalente con A, que sí lo es, y C tiene que ser equivalente con B, lo cual no sabemos. Así que escribimos BC. Luego C, para que C y E sean equivalentes, C y E, las salidas están bien, entonces A tiene que ser equivalente a A y D tiene que ser equivalente a B. Anotamos BD. Luego, para que D sea equivalente con E, D equivalente con E no es posible porque las salidas aquí no son iguales.
Las salidas son sumamente importantes y las salidas son las que determinan si es que puede o no ser reducible la máquina. En este caso no se puede, así que se tacha. Y así se sigue el procedimiento con cada una de las celdas y aquí se ve las posibles equivalencias y los estados que no pueden ser equivalentes. Entonces después comenzamos a revisar. Vemos que aquí, por ejemplo, BC se necesita la celda CD, que sea equivalente para que él pueda ser equivalente. Pero la celda CD es una celda inviable, donde los estados no pueden ser equivalentes, por lo tanto esta X tacha esa celda. Y la celda BC deja de ser utilizable, por lo tal aquí BC, esa equivalencia tampoco podría. Aquí está. Y termina muriendo esa. Y la única que queda, porque este proceso se realiza hasta que no queda nadie, y si queda alguien, ese queda. Y aquí queda. EA. EA. Entonces nosotros ahí después lo podemos eliminar. Aquí hay otro ejemplo. Podemos hacerlo mirando la tabla tal cual. Ah, este se parece a este a este, lo reemplazamos. Pero puede no ser tan fácil. Entonces lo hacemos en la tabla de implicancia. Ya, aquí están las salidas, no están incorporadas, sino que están tal cual. Y podemos ver 1, 0, 1, 0. Estos dos, A, B, porque tienen las mismas salidas, pueden ser equivalentes. Entonces tendría que B ser igual a D y C igual a E. Entonces, A, B, ahí están. BD, CE. BD, CE. 1, 1, 1, 1. C con E. C y E. Me parece que está todo bien. A, F, F. Ni un problema. Después tenemos 1, 0 de nuevo. Se compara con A y B. El D. D, perdón. D con A. Ahí está. Y D con B. Tal cual. Y bueno, el estado F no puede ser equivalente con nadie porque es el único que tiene salidas únicas. Entonces F, todo tachado para acá. Se revisa. Esas tablas son justamente las equivalencias, así que no hay ningún problema. Esas también se cumplen. Y podemos decir que C es equivalente a E y B es equivalente a D. Los reducimos. Y la máquina que era antes de 6 estados, ahora es de 3 estados. Y esto es... em, ah, ya, y ahora bueno, los códigos de estado. ¿Por qué son importantes los códigos de estado? Porque nosotros después aquí a cada uno de estos estados vamos a tener que darle un código. Por ejemplo, S0 va a ser 0, 0, 0. S1 va a ser 0, 1, 0. S2 va a ser 0, 0, 1 y así. ¿Y por qué este no es 0, 0, 1 y este 0, 1, 0 que representan el 1 y el 2 en decimal? Y por ejemplo S3 en vez de ser 0, 1, 1 que equivale al 3 en binario sería por ejemplo 1, 0, 0. ¿Ya? Porque nosotros podemos colocarle el código que nosotros queramos. ¿Qué cosa lo determina? Las reglas que están aquí. ¿Ya? Se declaran estados adyacentes y se llaman adyacentes porque nos conviene que quede uno al lado del otro, porque después es más fácil de implementar. Es solamente eso. Y aquí lo único que uno tiene que hacer es implementar las reglas literal. ¿Ya? Son adyacentes si es que tienen estados siguientes idénticos. O sea, por ejemplo aquí, es que sea CA, CA. ¿Ya? Siguiente regla. Se declaran adyacentes, bueno, en este caso sería A y D. Se declaran adyacentes a los que tienen estados siguientes idénticos, pero en un orden diferente. O sea, CA a C, CA. Aquí A y D, como tienen CA, serían la primera regla, pero B con A y B con D sería la regla B. Y por último, a los que tienen estados siguientes idénticos para al menos una combinación de entrada. O sea, por ejemplo aquí A con A, pero C no es con B. Y siguiendo esas reglas uno puede determinar los códigos de los estados. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se repite uno en cada uno de los estados. Entonces ya se cumpliría
la regla 1C. Pero estos nunca van a estar iguales, así es que bien podemos asignar el código que nosotros queramos básicamente. Entonces, perfectamente ese 0 puede ser 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101 y así vamos avanzando. O sea, el estado 0 es 0 en decimal, el estado 1 es 1 en decimal, el 2, 2 y así sucesivamente. Y podemos hacerlo perfectamente. Y ahora viene el porqué los códigos. Me voy a saltar las otras dos reglas porque, o sea, bueno, dependen de las salidas, pero la máquina que nosotros tenemos, todas las salidas son cero excepto la última. Aquí hay un resumen. Y bueno, esto te sirve porque que los estados sean adyacentes, puedes pasar de un estado a otro fácilmente, si es que lo ordenas en un grid, como en una cuadrícula. ¿Ya? Y aquí viene el porqué la asignación de estados. A es 00, C es 01, F es 10 y bueno, aquí sobra el 11, no hay ningún problema. Nosotros tenemos que rellenar todo esto. Aquí están los estados. A es 00, F es 10 y C es 01. 01. Q1 es el más significativo, Q0 es el de más a la derecha, el de aquí. Según la entrada, A, cuando recibe 0, va a A, según lo que dice la tabla que nosotros ya teníamos de los estados. Perdóname, Nino, si esto te está mareando, pero trata de acordar las maquinitas con las flechitas. Aquí está el resumen, esta es la tablita. Si recibe un 0, va a A, si recibe un 1, pasa a C, y esas son las salidas respectivas. Y se rellenan aquí, pues, esta es la salida. Entonces en 0 es 1 y en 1 es 0. Ahí está. Y A en 0 pasa a A, o sea 0, 0. Y en 1 pasa a C, entonces aquí queda 0, 1. Este es el bit 1, bit 0 en el estado actual y ese en el estado siguiente, n más 1. Y esto es importante porque depende del flip-flop. El flip-flop tiene un estado antes y un estado después. Como te decía, tú podías mandar una señal de reloj a la cajita JK y cambiaba el valor que tenía al siguiente. Entonces, eso es lo que nos interesa. Eso nos interesa. Aquí usan un flip-flop tipo D. eh, entonces, bueno, son por tablitas. ¿Ya? Yo te dije que el JK, si recibe un 1 en J, se activa en 1. Si recibe un 1 en la K, lo manda de 1 a 0. Si los dos son 0, no pasa nada, queda tal cual. Y también puede pasar con este, 0 0. Ese significa que puede ser un 0 o un 1. Y para que se inviertan, puede ser 1 1 también. Entonces por eso aquí puede ser 1 0 o 1 1. Aquí puede ser 0 1 o 1 1, porque necesito que pase a 0. Pero es solo mirar la tablita y reemplazar. Entonces aquí el ejemplo es con D. Con D. Los flip-flop D son súper sencillos. Tú el valor que quieres es el valor que pones nomás. Entonces si tú, no importa cuál es el estado anterior, si quieres que el estado siguiente sea 0, pones un 0. Si tienes cualquier cosa y quieres que sea un 1, pones un 1. Entonces aquí, bueno, yo veo, ya el estado A es 0 0 y necesito 0 0. Ese 0 con ese 0 no cambia. Entonces aquí, bueno, le pongo un 0 para que sea 0. Si aquí 0 0, que quede en 0, aquí 0, necesito que se convierta en un 1, pongo un 1, porque necesito que ahora sea un 1. Y si te das cuenta, el flip-flop tipo D es literal copiar el estado que tú quieres, ponerlo aquí, nada más. Estos valores no sabemos quiénes son, así que los rellenamos con valores que no importan, que son como los don't care values. Después se resuelve y se hace la máquina. Pero yo quiero mostrar el JK, porque ese es el que nos interesa. Acá está. El JK es un poco más complejo porque es la compuerta más grande. ¿Ya? Entonces aquí está el 00, o sea, perdón.
tenemos que mirarlo de a uno. S0 es S0 y S0 es S0. Y después vemos el siguiente, S0 y S0 y lo vemos según la tablita. Entonces si tenemos 0 a 0, 0 a 0, colocamos 0x, 0x. Después el siguiente bit, 0 a 0, 0x. Este era el que cambiaba de 0 a 1, que es el que está acá. Entonces colocamos de 0 a 1, 1x, 1x. Y así vamos rellenando. Este es un poco más confuso porque aquí son dos columnas y tenemos dos columnas por estado, pero en realidad solo tenemos que ir viendo un bit a un bit. Y aquí en vez de tener 1 a 1, tenemos dos flip-flop porque necesitamos un flip-flop por cada bit de representación en nuestro estado. Si nuestros estados se representan con 2 bits, con 3 bits, con 4 bits, necesitamos 2, 3 o 4 flip-flop respectivamente. Pero bueno, este es el que nos interesa. Y bueno, la tabla de salida también, por supuesto. Pero este es el que nos interesa. Y este es el que nosotros resolvemos. Entonces, resolviendo para z. Este es z. Y ordenamos. Aquí es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ese valor. Ese valor es un 1. Después 0, 1, 1, 0, 0, x, x. Según el orden que tiene. Y yo sé, por experiencia, que aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y después vamos a este, y a ese, y después ese. Entonces sería aquí 1, 0, 1, 1, 0, 0, x, x, siguiendo el orden que está acá. Ahí está. Y ahora tenemos que agrupar los 1. Y los 1 podemos acompañarnos de las x. Tenemos que formar grupos de 2, grupos de 4, grupos de 8 y siempre múltiplos de 2. Entonces aquí tenemos 1 que sería con S0, S0. Y S0 con S1 se obvia. Entonces, ¿quiénes son los que están en común? El 0 de Q1, Q0 no nos interesa y X es el que nos interesa. Y nos interesa que sean 0. Entonces 0, 0, Q1, Q1 negado, porque es un 0. Y X en 0, entonces X negado. Y este que está acá, ¿quién es el que permanece tal cual? Bueno, él cambia, que es Q1. Q1 cambia, así que no nos interesa. Q0 permanece y está como un 1. Y aquí X cambia, así que no nos interesa. Ese valor está mal, debería ser Q0, no Q1. O sea, no Q0 negado, sino Q0 normalito, sin la raya, porque ya es un 1. ¿O no? Sí, pues Q0 y es un 1. Sí. Debemos ver. Ya, resolvemos para J1. Lo mismo, colocamos los valores 0, 0, 0, 1, x, 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 x. Ahí está. Y bueno, solo hay un 1 y lo agrupamos con ese que tiene al ladito. Siempre tienen que ser valores que están al lado. Y K1 resolvemos. Ahí está. Y aquí es chistoso porque podemos hacer ese grupo y después lo puedo extender aquí al lado para agarrar a ese también. Y después ya de 4 puedo pasar a 8. Y bueno, los agarro todos nomás. Porque no hay ningún cero que me lo impida. Entonces ese siempre va a estar activo. Ese va a estar enchufado a la corriente constantemente. Y después resolvemos para J0 y K0. Ahí están nuestros valores. Luego se implementa en la máquina de estado. Y esto deberían los chicos ya saber hacerlo. Pero no es tan difícil. Aquí está. Z ese está mal. Ese no debería estar negado. Pero ya no importa. Haz de cuenta que no está negado. O haz de cuenta que está bien. Pero es sencillo. Ya, Z, ahí está Z, se hace con la combinación de Q1 negado por X negado. Aquí está X, aquí está el bit Q1 y el bit Q0. Esa es la memoria. Todo este bloque es una memoria y almacena los bits de estado. Si está 00 estamos en A, si está en 01 es el siguiente estado y así. Pero nos interesa el bit más significativo, que es este. Entonces, X negado, porque tiene ese circulito,
ahí está x negado. Los AND son como la multiplicación, o la multiplicación se simboliza con los AND. Perdón, es al revés. Los AND se simbolizan con un signo por. Ahí sí. Perdón. Es matemáticamente hablando, una multiplicación representa un AND y una suma representa un OR, que es el que está aquí. Entonces, para Z necesitamos la multiplicación de estos dos más el. Entonces, Q1 negado, aquí está, viene a la cajita, X negado, viene a la cajita. Y aquí está el OR, que es la suma. Entonces entra un valor y el otro valor es Q0. Y aquí está mal, porque debería ser este que está acá. Pero bueno, hagamos de cuenta que está bien. Entonces de aquí y viene acá. Y ese compone Z. De igual manera, el... estos son flip-flop tipo T. Deberían ser los JK. Creo que este ejemplo no está completo. Pero bueno, aquí por ejemplo, en vez de que sea T1 sería J1 y aquí tendría una expresión y lo haces de la igual manera. Por ejemplo, T1, aquí está T1. ¿Quién entra? Entra Q0 por X. Aquí está X normal y Q0, aquí está Q0. Viene, ahí está, y se multiplica con X, ahí está. Y es una suma, entonces entra un OR. ¿Y el otro valor quién es? Q1. El mismo Q1 viene y entra ahí. Y él entra a T1. Y así se forma la máquina. El reloj es obligatorio. El bloque de memoria yo le coloqué aquí para que se vea bonito, o sea, para que se distinga que esta es el circuito de memoria. Aquí está el circuito combinacional de salida y este es el circuito combinacional de estado siguiente. Y este que está aquí, en verdad, debería estar dentro de esta caja. Pero eso sería todo. Esa es la implementación y se hace con cada una de las maquinitas. Aquí se tratan máquinas parcialmente específicas cuando no se sabe qué pasa con esas máquinas. O sea, con esas transiciones. Y uno en realidad puede rellenar con estados auxiliares, por así decirlo. eh, y hacer cobertura. Y aquí ya no hay algo que se llama estados equivalentes, sino que son estados compatibles, que es como una semejanza. No es lo mismo, pero se parece. Entonces, aquí yo no sé cuál es su salida. Mencioné en las máquinas anteriores que para que sean equivalentes, la salida sí o sí tiene que ser igual. Y después se evalúa si es que los estados podrían parecerse. Y se hace la equivalencia. Y se revisa si es que se puede o no y quedan. Y los que no, se mueren. Pero aquí, como yo desconozco cuál es la salida, podría colocarle una salida arbitraria y comenzar a comparar. ¿Ya? Pero hay diferentes reducciones que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí yo asumo, a ver, ¿cómo era que se hacía? Con 1 y él parece que también es un 1 y B queda con E y aquí también. Entonces 0 y se reduce. No, perdón. A y B se reducen. Porque aquí está C, E. Entonces esa salida se hace igual a 1 y esa salida se hace igual a 1 y A con B son exactamente iguales y ahí están. Y después claro, porque a C de E, C de E. Pero dependiendo de cómo se definan las salidas no especificadas, la reducción de la máquina puede ser diferente. Aquí la respuesta que ocupamos es 1, 1. Pero aquí ocupamos otra. Y ocupamos eh, o es 1, 0 o es 0, 1. Es uno de los dos. Este. 0, 1. 0, 1. Y bueno, realizando el análisis que se había hecho con la tablita de implicancia, supongo que de ahí sale que queda dos estados solamente. Y ya cambian de nombre, pues no es A y B, sino que podría serlo. Queda como alfa y beta, como para que se distinga de que dos estados están aquí y los otros tres están acá. Aquí simplemente fue absorbido por A, pero aquí se absorben entre todos ellos. Entonces, aquí está el primer caso. Esas implicancias no se pueden, pero la de arriba sí. Y ahí está la que primero termina.
la primera tabla que teníamos. En el caso 2, se definen ambas como 0. Ahí están. Y las implicancias no tienen ningún problema entre ellas. Ahí están. Los otros casos, con 0, 1 y 1, 0, no hay reducciones. Este es cuando tú tienes tres estados y tomas uno y lo divides en dos. Y ahí tú tienes cuatro salidas y me parece que de estas cuatro podías reducirlo a dos. Entonces en vez de tener tres irreducibles, separaste uno y ahora tienes cuatro que son reducibles a dos. Pero ese no lo pasé al PPT, está en el libro. Mm, no, esto no. Esto es más avanzado. Qué terrible, llevo 40 minutos explicando y haciendo el ejercicio. Ya, pero eh, si tienes dudas, escríbeme. Me preguntan nomás. Y yo te voy a mandar las imágenes de los slides que te mostré, de por lo menos los que están completos. Y, y nada, pues, que les vaya bien. Mucha suerte.